Querido público del Octave Radio Centro, el pasado 18 de septiembre, el Consejo de la Judicatura Federal anunció que a partir del lunes 23 se levantaría el paro laboral de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que comenzó como protesta a la ya aprobada reforma judicial de López Obrador. Sin embargo, frente a la inconformidad de los trabajadores de la Judicatura, jueces y magistrados, el Consejo de la Judicatura decidió extender el paro nacional de labores ahora, que estaría finalizando ahora el 2 de octubre. Prácticamente, pues, cuando esté asumiendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a conversar hoy con la maestra Patricia Aguayo Bernal, que es secretaria del 10º Tribunal Colegiado en materia de trabajo en San Lázaro, sobre la reforma judicial y este paro de labores que han hecho los trabajadores del Poder Judicial. Actualmente ella es la vocera de los trabajadores del Poder Judicial y quien ha encabezado varias de las movilizaciones que hemos visto en estas semanas, como, bueno, los bloqueos en los accesos a la Cámara de Diputados y Senadores. En fin, ella ha estado muy presente también en los medios y le agradezco mucho que esté hoy con nosotros en el octágono. Patricia, de entrada una pregunta. ¿Por qué fue necesario extender el plazo del paro si ya se aprobó la reforma y pues ahora sí que el daño pues ya está hecho, ¿no? Sí, es cierto. A pesar de que la reforma ya está aprobada, inclusive publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo cierto es que empieza para nosotros apenas la oportunidad para presentar impugnaciones y además, de alguna manera, acercarnos a los legisladores, porque viene un tema muy importante, que es la elaboración de las leyes secundarias. Entonces, justamente sobre este tema es que habíamos decidido que continuara la suspensión de labores, porque aún nos falta llevar a cabo estas acciones. De otra forma, si regresáramos a laborar, como se había propuesto por el Consejo, a partir de hoy mismo, ya no íbamos a poder tener tiempo para llevarlas a cabo. Esa Ah, fue la razón. pero ¿qué es lo que ustedes están reclamando? El gobierno de México ha insistido mucho en que la reforma no afecta a los trabajadores del Poder Judicial. Hay un artículo transitorio, el 10º artículo transitorio, me parece que dice que los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad. ¿Dónde ven ustedes problemas que pudieran afectar a sus derechos, que pudieran vulnerar sus derechos? Este artículo transitorio regularmente es una fórmula que se pone normalmente en todas las reformas de esta naturaleza. Ok. Recordarás que en 2019 hubo la reforma al sistema de justicia laboral y justamente también un transitorio de la Ley Federal del Trabajo se estipuló que no iba a haber afectaciones, que se respetarían todos los derechos laborales de los trabajadores. Y solo quiero recordarte o decirte, si no lo conoces, que a mucha gente de las juntas federales de conciliación y arbitraje los corrieron sin liquidación, sin pago de prestaciones. Entonces, no queremos que nos vaya a ocurrir lo mismo, sobre Ya. todo porque nosotros estamos viendo la forma como actúa este gobierno y no queremos estar en la misma hipótesis. Ahora, yo he hablado con algunos magistrados y magistradas, Patricia, jueces incluso, que no van a concurrir a una elección, que ellos no están de acuerdo, no quieren convalidar esto, e incluso dicen que ellos no se van a prestar a un proceso de ese tipo. ¿Qué información nos puede dar al respecto? Digamos, ¿qué tanto del Poder Judicial que hemos tenido hasta ahora estaría, digamos, sobreviviendo? Porque me imagino que hay también, no solo entre los jueces y magistrados, sino también en otros rangos, digamos, de la carrera judicial, hay gente que simplemente va a querer causar baja del Poder Judicial. A magistrados y jueces a quienes está dirigida de una manera importante esta reforma,
el Poder Ejecutivo y Legislativo se quiere deshacer de ellos, de una forma o de otra. Y aquellos que no están dispuestos a convalidar ese circo y teatro de las elecciones, los están presionando de una manera distinta para que se vayan del Poder Judicial. Les están presentando la oportunidad de unas jubilaciones anticipadas o bien que renuncien y que les darán la liquidación legal que les corresponda. Porque si no, si deciden quedarse, bueno, pues ya llegará el Tribunal de Disciplina que les podrá abrir carpetas de investigación y despedirlos sin un peso en la bolsa. ¿Usted cree que Entonces, eso es lo que va a ocurrir, Patricia, que les van a abrir carpetas a los que quieran es muy quedarse? probable, es muy probable. Sí. Eso es justamente lo que existe el temor fundado con este Tribunal de Disciplina, que valga la pena decir, en México está prohibido los tribunales especiales y este asume una característica de esta naturaleza. Entonces, justo por eso es también las impugnaciones que se van a presentar. Se habla también de muchas lagunas, cuestiones que no están claras en la propia reforma constitucional. Se antoja un poco que la reforma constitucional ahora requiere de una reforma constitucional a la reforma constitucional para que sea un poquito más precisa, ¿no? Porque pues este lunes inició ya el proceso dentro del Instituto Nacional Electoral sin una ley secundaria. Yo creo que es en la historia del INE, debe ser de las pocas ocasiones en que el INE actúa sin una legislación. Todo esto me imagino que debe generar mucha incertidumbre entre todos ustedes también. Justo por eso hoy, desde las 7:30, 8 de la mañana, estuvimos en una protesta afuera de las oficinas del INE, porque Ajá. llevan la misma prisa que llevaban los legisladores, diputados y senadores de la anterior legislatura y de la actual legislatura para llevar a cabo esta reforma constitucional y ahora el INE para implementarla, sin reglas, sin legislación adecuada, sin reglamentación específica, es más, sin presupuesto. El INE apenas se va a poner a analizar cuánto va a costar la elección, porque el Ujú. día de hoy no está presupuestado absolutamente nada. Y no hay recursos, además. Ujú. Ese es ¿Cuáles el son los tema. aspectos que a usted más le preocupan de esta reforma, Patricia? Mucho se habla que no va a haber afectación a los derechos laborales. Sin embargo, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando llegó a la Suprema Corte la ministra Lenia Batres, por designación directa de López Obrador, lo primero que hizo fue correr a todo el personal de la ponencia que ella encabeza hoy. A todos los despidió. Se quedó con 2 o 3 personas a los cuales obligó a que dan a sus seguros de gastos médicos mayores, a la Claro. mitad de su sueldo, a sus bonos, a una serie de prestaciones Ok, ya pero ese reconocidas es y que perciben. personal. Ese no es personal de estructura, es personal de confianza que los ministros pueden remover libremente. Cualquier ministro puede hacer eso, pues. Sí, perfecto, te lo compro. Pero mira, yo soy laboralista. Yo llevo 22 años en materia laboral resolviendo amparos en materia laboral en San Lázaro. Desde que llegó López Obrador, hemos tenido una cantidad increíble de asuntos, de expedientes, en donde cuando llegaron los nuevos titulares del régimen obradorista a todas las dependencias de gobierno, llegaron despidiendo gente, gente de confianza y gente de base. Bueno, pero Entonces, creo que hay que irnos al punto de la reforma. O sea, ¿qué puntos específicos de la reforma hacen que ustedes sientan que peligran sus derechos laborales como trabajadores del Poder Judicial de la Federación? Porque, digamos, es más bien a eso a lo que tendríamos en lo que tendríamos que concentrarnos en esta discusión, ¿no cree? sí, claro que sí. Y el primero y más importante para nosotros, que somos, que ocupamos las categorías de secretarios, de actuarios, los compañeros
oficiales administrativos y que aspiramos a algún día llegar a ocupar un cargo como jueces o como magistrados inclusive, a través de una carrera judicial en la que nos hemos estado preparando por años, de acuerdo a la instrucción, de acuerdo a las exigencias y parámetros que nos exige la escuela judicial, que pertenece al Poder Judicial de la Federación, en la que nos dan las capacitaciones y los cursos adecuados para conformar esa carrera judicial y que hoy se va a eliminar por unas votaciones. Eso es la primera afectación real y directa que vamos a sentir nosotros los que ocupamos esas categorías y que tenemos la aspiración precisamente de un día llegar a ser jueces o magistrados a través de nuestra experiencia, de nuestra preparación, de nuestra carrera judicial, porque es lo primero que se elimina. Patricia, en Veracruz este domingo al presidente le gritaron dictador trabajadores del Poder Judicial. ¿Usted cree que con esta reforma López Obrador se convirtió en un dictador? Está preparando el camino para ello. Ajá. Y te lo pongo en una perspectiva muy clara. La reforma fue impulsada por López Obrador y fue seguida por los diputados y senadores de Morena hasta su aprobación y eventual publicación en el diario oficial posteriormente por el propio presidente. Pero es una reforma que dinamita las bases y la estructura del Poder Judicial de la Federación, es decir, dos poderes, ejecutivo y legislativo, en intromisión clara en el tercer poder del Estado, el Poder Judicial, el único contrapeso que le ha amarrado las manos al gobierno federal durante todo este sexenio, el único poder al que no había podido doblegar López Obrador y que lo hace a través de esta reforma. Ahora, ¿qué es lo que va a tener? Un ejecutivo dominado por Morena, un legislativo dominado por Morena y ahora un poder judicial también dominado por Morena. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama autoritarismo y va directo a una dictadura. Ve el ejemplo clásico de Venezuela. El país, está viendo un camino similar en México. Ese país empezó a caer justamente cuando cayó su poder judicial. Y para allá vamos. Ajá. ¿Usted va a permanecer en la carrera judicial, Patricia? Yo quiero permanecer, quiero creer que todavía puede haber solución, pero si no, de todas maneras, tengo mi plan B y pues ya veremos hacia dónde. A mí me interesa mucho las cuestiones y los aspectos de la defensa de los trabajadores a través de los sindicatos. Ajá. Y esa es mi otra opción. Bien. Ya lo veremos más adelante, cómo transcurre esto. Hay mucha preocupación, tristeza. ¿Cómo definiría usted hoy los sentimientos entre sus colegas dentro del Poder Judicial Federal? Sí, efectivamente hay un ánimo de desasosiego. Sin embargo, también hay un ánimo de querer seguir luchando, de no rendirnos. Y creo que eso es lo que nos está dando fuerzas con el propósito de seguir adelante y seguir luchando por nuestros derechos. Bien, Patricia Aguayo, le agradezco mucho esta conversación. Muchas gracias a ti, Hernán. A tus órdenes.